David, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, somos todos tuyos. Hola, ¿cómo están? Espero que quedaron tranquilitos de lo de Susi, ¿sí o qué? Relajados, con apertura de Proyectas Porfa. Como les decía Juan, hoy vamos a hablar de eneagrama. No sabía lo de las estrellas, me parece fenomenal. La idea es que se puedan llevar mucho de esto y hoy los invito a que se lleven más dudas que certezas, sobre todo. El tema del eneagrama es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, hay muchísima tela para cortar, pero la idea es que hoy podamos al menos darle como una aproximación, que se puedan acercar. ¿Alguien ya conoce el tema del eneagrama? Por ahí yo sé que José, que hablé con él la vez pasada, lo conocí. ¿Alguien más lo conoce? ¿Tú también? ¿Alguien más? Juan, ¿no? Yo sí. Yo sí, tú sí. Listo. Bueno, claro. Qué pena, para recordarles lo siguiente. Hoy es una charla introductoria al eneagrama para que conozcamos a profundidad. Martica, fechas, acordame. Este viernes, raga tranquila. Estamos en vivo y en directo. Este viernes Listo. tenemos introducción con todo. Listo. Recuerden que vamos a aplicar una herramienta digital que se llama la prueba IEQ9 de Integrative Night, que es una compañía reconocida en este mundo. Entonces, hoy David nos va a hablar del eneagrama como herramienta, como método, cómo se usa y demás, y cómo se lee. El viernes, virtualmente, Tom Yacinó, en la mañana, que ya está citado, de manera virtual, Tom está certificado en la prueba. Entonces Tom nos va a explicar un poquito la estructura de la prueba que vamos a tomar y cómo enfrentarla de manera adecuada. Entonces, después de esa charla, a ustedes, a cada uno le va a llevar un link para hacer la prueba. Recuerden, y Tom nos lo va a decir, en un espacio tranquilo, con suficiente tiempo, ojalá sin interrupciones. Bueno, nos va a dar una serie de recomendaciones. De manera casi que inmediata, eso va a tardar unos minutos, a su correo les va a llegar los resultados de las pruebas, les va a llegar dos archivos. Una one page, que es como una one page de resumen. Tom nos va a enseñar a cómo ver eso. Y nos va a llegar un reporte, ese reporte va a tener 41 páginas, todas acerca de usted mismo. Ustedes eso, como les digo, seguramente los va a sorprender. Y después de eso, el próximo miércoles, vamos a seguir trabajando en personas y el martes Tom vuelve con nosotros virtualmente y nos va a enseñar cómo leer ese informe que ya tenemos en las manos. Ojalá ya le hayan dado una primera revisión, el informe hay que leerlo, les digo muchas veces, yo tengo en mi base ya creo que cerca de 4 meses, lo cargo en la maleta y creo que lo visito 1 o 2 veces a la semana y sigo viendo cosas acerca de mí. Unas que me complacen y otras que me chocan y me retan, pero ahí está. ¿Listo? Entonces Tom vuelve con nosotros el martes, nos explica un poco cómo leer y entender bien ese informe y después seguimos con las actividades. ¿Listo? Genial. Ese es como el proceso. Y yo de hecho también al final les voy a dejar un poquito como algunas indicaciones de cómo aproximarse también a ese test, porque con el tema del eneagrama, los tests hay muchos, pero este sé que es muy bueno y aún así hay que tener ciertos detalles en cuenta. Bueno, mi nombre es David Velázquez, como les contaba Juan, me voy a adelantar primero a presentarme, ya les cuento un poquito de qué es Maindora. Yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, hice mi maestría en psicología clínica en la Universidad de Bolonia, en Italia, soy terapeuta gestático también acá del centro de Medellín. Eso es un enfoque de terapia. En psicología hay muchos enfoques de terapia, uno de ellos es el enfoque gestáltico, comparto con Susi también. Soy docente internacional de eneagrama de una institución, es la institución más antigua de eneagrama en el mundo, que es The Narrative Enneagram. Soy cofundador de Maindora y bueno, yo más de 2 años trabajando con psicoterapia, facilitación, talleres, conferencias, docencia también he hecho, docencia universitaria, que me encanta enseñar. Y mi gran proyecto pues de los últimos años es Maindora. En Maindora acompañamos personas y empresas con acompañamiento psicológico y con espacios de formación. Nos importa mucho la conciencia, el conocimiento, los recursos y el bienestar. Es un poco lo que les quiero traer el día de hoy. Vamos a entrar entonces al tema. Hoy hablamos de entendiendo el eneagrama. A mí me gusta ponerle este subtítulo de conocernos es la clave de todo. Porque miren que el pilar, un poco lo que ustedes están trabajando hoy, personas es el pilar, ¿cierto? De las otras 4 esferas que trabajan. Para mí, conocernos es la clave de todo en terapia. O la relación que tenemos con nosotros mismos, que ahorita también lo trabajamos con Susi, ¿cierto?
Cuando uno está bien con uno mismo, el emprendimiento sale mejor, la relación de pareja está mejor, las finanzas están mejores, la salud física está mejor. Entonces ahí, conocernos, se van a dar cuenta que es la clave de todo. Antes de arrancar, me gustaría que viéramos esta imagen y que me cuenten qué se les ocurre, qué piensan. 2 o 3 personas que se ven como esto, ¿qué les comunica esta imagen? ¿Qué se imaginan que está pasando ahí? ¿Hola? Ah, sí, eso, si quieren escribamos en el tablero, para que usemos el tablerito, o la primera palabra o frase que les llega a la cabeza cuando ven esto, y luego compartimos 2 o 3 personas eso. ¿Qué ven ahí? ¿Qué creen que está pasando en esta escena? Y el que la tenga me va levantando la mano. ¿Qué estará pasando? Debe estar pensando el mismo dónde voy a encajar la ¿Dónde voy a encajar la idea? Dale. Que nos estamos siempre armando. Ah, Luis, nos estamos armando. O desarmando. Esa recompensa, o desarmando. Espectacular. Claro, esa ficha la acabo de sacar o la va a poner, ¿cierto? Yo la vi que se la estaba Ajá. armando. Claro. Las 2 son válidas. ¿Qué más? ¿Qué más? O sentir que a una le hace falta como una pieza y no sabe dónde encajar. También. Les resuenan esas cosas que están diciendo, como que uno es un proceso y se está armando, como que a veces está antes muriéndose y desarmando cosas, o que uno siente, hay algo que me falta. El eneagrama a veces se siente así, y eso es súper interesante. Lo que les decía Juan, es como que seguramente cuando les llegue todo eso y con todo lo que vamos a ver hoy, ustedes van a decir, uy, se me armó el rompecabezas. Para mí el eneagrama es como la cajita, no el rompecabezas son ustedes. Ustedes todo el tiempo van a estar conociéndose, encontrándose, dando respuestas, haciendo preguntas, creando preguntas, pero armar un rompecabezas sin la caja es muy difícil. No sé si alguna vez lo han intentado, porque no, ¿cierto? Lo primero que uno hace cuando desarma un rompecabezas es mirar qué es lo que está armando, ¿cierto? Entonces muchas veces, y muchos de ustedes, y de hecho por lo que escuché ahorita, pues que por eso quise venir antes también, escuchar cómo estaban con lo de Susi, hay respuestas de, hey, yo ya estoy en terapia, mi camino empezó hace 17 años cuando pasó esta situación en mi vida, con la empresa me he dado cuenta de esto, esto y esto. Y creo que pueden tener muchas fichas, pero a veces no sabemos cómo se conecta entre eso. Y el eneagrama, van a ver que nos sirve como un mapa bien importante. Quiero que arranquemos con una preguntita, esta sí porfa escríbanla ahí. Esto es solo para ustedes, tranquilos, ¿cierto? En estos momentos, ¿cuál está siendo la situación más difícil de manejar en sus vidas? Solo para ustedes, eso no lo vamos a compartir, no les voy a decir que nos cuenten, no se preocupen, pero sí sean lo más honestos posibles, que esto nos va a servir un montón para entender todo lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Listo? ¿Preguntas no hay? ¿Quieren estar entre 2 o 3 o algo? ¿Tú? En las triadas, entonces el superior es el positivo. Queda a la izquierda, aquí queda a la izquierda. En el superior, el 8 es el que está yendo hacia el mundo. El protector es el que impone la Cada voluntad. triada siempre va a mirar Uno a un lado y otro al otro. Exacto. Eso. Entonces, en la lógica es arriba, en la triada. En estas En triadas, esas sí. triadas, entonces el Ajá. superior es positivo, el inferior es Sí, en estas dos de abajo, negativo, el 7 y el 2. y el Y el protector. y el de la mitad es como el neutro. Correcto. El del triángulo, siempre en la base del triángulo está como el neutro. Y la diferencia entre 8 y 3, o sea, a mí me dio como esas dos. Entre 8 y 3, Ajá. súper. A los dos les gusta ser prácticos, resolver y como hacer las cosas eficientemente. Ahí vuelve mucho el tema de el poder. Para el 8 la injusticia lo mueve impresionante. Al 3 no tanto, es como, pues sí, que pesar, pero no. Para el 3 es más importante la imagen, por ejemplo, ¿cierto? El 3 es muy consciente de qué imagen está proyectando al mundo, cómo me están viendo los otros, qué estarán pensando, qué estarán diciendo. El 8 a veces eso no le importa tanto. O sea, si es lo que hay que hacer y hay que hacerlo y le toca quedar como el malo, va y lo hace. El 3 sí la duda más, como no, si me tengo que quedar como el malo, busquemos otra manera para hacerlo, ¿cierto? Pero los dos son muy de lo práctico, lo conciso, de ir al mundo. Eso tienen mucho en común, pero la motivación sí es muy diferente, porque pues, el 3 está buscando más admiración y el 8 está buscando mucho más control, ¿cierto? Es como le da poder sentirse en control. Yo tengo una pregunta. En la triada, pues, en el negativo y el positivo, uno puede estar en los dos. Eso es lo que de pronto parecía a lo que él decía. Si eres un 9 o un 6 o un 3, como volviéndonos acá al ejemplo,
tú puedes tener como el colorcito para acá, pero también puedes tener el colorcito para acá. Entonces puede que fluctúes un poquito más. Sobre todo si tienen muchas dudas, los que más dudan, eso también les puede servir un montón. ¿Cuáles creen que son los que más dudan en encontrar su propio eneatipo? Observadores del pensamiento. 9, 6, ¿cuál más? Observador, el observador se conoce como un berraco porque se mantiene allá adentro mirándose. El conciliador le cuesta un montón, el exitoso también, aunque él sabe, por ahí más o menos sabe, pero al 9, al 2 y al 6 les cuesta un montón, porque son personas que son capaces de ponerse en los zapatos del otro con bastante facilidad. Entonces como que si yo a veces me siento así, el 6 lo hace mucho más desde la razón, es como, pero es que, ¿será que yo a veces soy así? Sí, y es capaz de acordarse de un momento en el que fue de X manera o de X manera, entonces duda y se queda dudando y pensando, haciendo más de lo que hace el 6, ¿cierto? El 9 es más desde la capacidad de ponerse como en los diferentes puntos de vista del otro y también es como, no, pues que yo a veces esto y como es tan flexible, le cuesta un montón saber cuál es como tal. Y el 2 también desde esa empatía, es como si yo a veces me he sentido así, pero es mucho más emocional. Pero si te pregunto, ¿y puede haber unos roles dependiendo de, por ejemplo, en la empresa, pues mi esposo es muy optimista y yo soy como la de poner freno, soy la leal, escéptica, soy la de sí, podría ser, pero espérese, Claro. tranquilo que... Pero mi personalidad no es negativa, o sea, mi personalidad es optimista, pero soy como muy racional. Okay. Puede variar dependiendo de la situación. Sí, acuérdense que la EXA nos acordaba justamente de esos cambios. Uno tiene que tratar de escucharse y entenderse como cuál es la respuesta más común. Obviamente uno cambia y no, o sea, no es como que todo el tiempo sea negativo, todo el tiempo sea optimista, ¿cierto? Si le acaba de morir la mamá, pues como que No, sí. probablemente, aunque Porque mi hay casos, personalidad pues, es ayudadora, o sea, yo estás soy muy bien ayudada. totalmente. Y también en eso pareja, me ha costado. en pareja y en equipos de trabajo, uno también reacciona como está el otro. Entonces, si este man es tan desaforado que solo piensa en las posibilidades, a veces uno le toca poner el freno si uno no es tan optimista. Entonces, también son a veces rasgos que uno va desarrollando en medio de la relación, por ejemplo. ¿Como freno o acelerado? Ay, que a mí me dicen, mi esposo me dice, ¿es usted la mujer? No, todo usted llega y me lo quita de una. La aceleración. Sí, le pongo el freno. ¿Hay alguno que se le diga como la persona fuerza o algo así? Importante, para el 8 la fuerza es supremamente importante, por ejemplo. Pero hay que ver cómo entiendes fuerza también. Pero fuerza de que sí. No, sino que, pues, Para alguien. una vez yo tengo un niño pequeño, estábamos hablando de alguien que sabe de eso y me dijo, debe estar entre tal y tal, pero no me acuerdo los números, es como un niño fuerza, me dijo, entonces ya no sé. Sí, probablemente estaba hablando del 8, ese es como el más enfocado a la palabra. ¿Algo más? Sí, David, una pregunta. Ese tipo de personas que pues me imagino que son pues como tu esposo, que en todo ven una posibilidad de trabajar y se meten en muchas cosas al tiempo y luego al final están abrumados por eso. ¿Qué tipo de, pues más o menos qué tipo podrían ser? ¿Cuál le puede pasar? Le puede pasar mucho al 9, le puede pasar mucho al 7 o le puede pasar mucho al 3. 9, 7. Porque el 3 tiende a ser medio workaholic y es muy bueno, o sea, él es muy capaz y es muy eficiente, entonces tiende a lograrlo, pero obviamente puede recibir o meterse en más proyectos de los que realmente puede y termina como, hey, ya no me da para responder. El 9 porque le cuesta un montón decir no, ¿cierto? Un poquito parecido al 2, pero el 9 es más como que me deje llevar y le ayudé con esto, estoy en este proyecto con mis primos y en este con mis abuelas y en el trabajo de esto y además estoy emprendiendo y es como que y necesito decir no, pero le cuesta un montón decir no. Y el 7 por lo que tú estabas diciendo, es más porque uy, qué nota, y qué nota, y qué nota, y se le olvida darse cuenta de que los planes conllevan un montón de recursos, materiales, físicos, de tiempo, de motivación, que sí son limitados, porque a él le gusta vivir es en las posibilidades, y en las posibilidades todo es ilimitado, entonces es una delicia, pero ya ejecutar es otro cuento, yo creo que... ¿Algo más por ahí? Bueno. Pues no es pregunta, sino experiencia de haber vivido como lo mismo que ustedes está generando este ejercicio. Uno trata como de ubicarse desde las actitudes o acciones que uno ve que describen esto. Realmente lo que importa no es eso, lo confunde uno mucho, ¿cierto? Porque sí, yo soy perfeccionista. Lo que lo distingue a uno o lo ubica a uno muy bien es la razón por la cual haces eso, ¿cierto? Entonces, no, es que yo cuido, pero ¿por
qué cuidadas. Entonces las razones pueden ser muy distintas entre uno eneatipo a otro. Entonces si ustedes se ponen a pensar es en la actitud, en la acción más común de ustedes, pues se van a ver reflejados en muchos y van a comprar de muchos, casi que de todos los eneatipos. Van a decir, pero yo tengo esto, tengo esto. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Y para qué? Y vas a vivir la experiencia que cuando encontras eso, comienzan unas peleas internas y es natural que uno comience a rechazar algunas de esas razones, ¿cierto? Porque, claro, a mí me encanta, por título uno dice, yo quiero ser el exitoso, pero cuando uno dice, ¿por qué quiero ser el exitoso? Es que porque yo necesito que los demás me reconozcan y necesito que todo el tiempo me estén poniendo medallas, entonces ya no quiero tanto, ¿cierto? Entonces comienza a generarte un poquito de rechazo. Entonces traten de no ubicarse en lo actitudinal, en las acciones como que reflejan a cada uno, sino en los porqués. Y ahí uno ya va encontrando como dónde está. Pero esa respuesta las encuentra uno cuando lo... Sí. Lo que pasa es que... Porque se llena uno de un montón de esas preguntas precisamente por eso. Es como una pregunta que yo había puesto acá, pero ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué me cuesta a lo que los bueno, voy a hacer una anotación también que es muy importante. Ninguno de nosotros internamente en Créame, ni ninguno de sus compañeros va a conocer los resultados que usted va a tener. Nosotros no vamos a tener acceso a esa información. A cada uno de ustedes le va a llegar su informe y está en libertad de compartirnos en las siguientes sesiones lo que nos quiera contar. Nosotros no lo vamos a conocer para que se sienta Ya tener nervios. tranquilos. Lo que sí, pues, nota de aviso. Cuando uno comienza a leer el informe y encuentra un poquito de esos porqués, hay de pronto más valor en lo que a uno le genera como rechazo y en esa sensación corporal de no quiero aceptar esto, que en lo que sí, porque cuando encontrás en el informe lo que te gusta, entonces te refugias allá, ¿cierto? Y dormir y pasar las noches con aquello que no te gustó tanto, ahí hay mucho valor. Hay mucho valor para crecer. Además que eso es un camino de honestidad, realmente. Pues, y esto es para ustedes, ¿cierto? Pero les decía, respondan a esa pregunta, lo que están haciendo es súper importante, esto es para ustedes. Y de hecho, solamente ustedes saben, porque les va a llegar el test, hay mucha gente de hecho que hace como, yo te digo qué negativo eres. En realidad, solo ustedes saben, porque solo ustedes saben por qué hacen lo que hacen, ¿cierto? Entonces, por fuera, las personas los podemos ver, los podemos juzgar y nos pasa un montón con amigos, pareja, podemos decir cosas, pero uno realmente sabe qué es lo más importante y por qué hace lo que hace. Entonces, lo que decía también Juan, muy importante, todos queremos ser exitosos y con nuestra propia definición de éxito, pero es lo más importante en nuestras vidas. No sé, ¿cierto? Habrá otras cosas, hay gente que dice, sí, pero la familia es más importante. O sí, pero yo quiero tener una vida de libertad y viajar y quiero hacer otras cosas. Bacano ser exitoso, pero quiero hacer otras cosas, ¿cierto? Como, es realmente lo más importante. O la armonía es tan importante, la tranquilidad es tan importante. Es como si a mí me gusta estar tranquilo, pero a mí me gusta esforzarme a hacer otras cosas y salir de la zona de comodidad. Hay gente que le gusta eso, ¿cierto? Y es diferente. Entonces pensar mucho en eso. Es realmente lo más importante y el por qué y el para qué, que son diferentes, ¿cierto? Porque el para qué tiene una motivación. Yo para qué estoy cediendo en este conflicto, yo para qué me preocupo tanto por toda mi familia que nunca se preocupa por mí, yo para qué le doy tanta importancia al circulito de amigos que tenía desde el colegio de lo que piensen de mí, yo para qué, ¿cierto? Es importante. David, perdón, una última pregunta. Pues, ahorita lo mencionaba Juanma, cuando alguien hace el enneagrama, ¿cierto? Encuentra algunos aspectos, pues uno dice, ay, sí, muy chévere, soy yo, pero va a encontrar otras cosas que te van a poner en conflicto, ¿cierto? Porque no te gusta reconocerlo, muchos vainas. ¿Qué hacer uno para ese baldado de agua fría? ¿Cierto? Cuando usted se encuentra Cuando con usted- cosas que no le gustan. Exacto, cuando usted mira al espejo y dice, uy, no me gusta lo que estoy haciendo. Lo primero sería amor, pues como tratar de no juzgarlo. Yo cuando veo todas las experiencias y los talleres del enneagrama que invitan a que ustedes encuentren su propio eneatipo, siempre parto de 3 cosas. Una actitud que tiene no juicio, no juzgar, porque es muy fácil decir, si ves yo, si ves tal cosa, con razón terminé esa relación, con razón fallé en el emprendimiento de la vez pasada, ¿cierto? Y empieza uno a culparse. Entonces lo primero es como no juzgar.
lo segundo sería una actitud de apertura, es como lean lo que les vaya a llegar y si se animan a leer y explorar, ahorita les voy a dejar recursos también, háganlo con mucha apertura, como esta hoja me está diciendo que yo soy súper rígido, inflexible y solo me gusta eso a mi manera. Eso no me hace sentido, pero me voy a abrir a esa posibilidad solo a ver qué pasa, a ver qué me encuentro, como con apertura. Entonces no juicio, apertura, y la tercera es compasión, como con amorcito, como, sí, de pronto yo soy así y no pasa nada. Que eso, de nuevo, lo volver al centro me parece súper poderoso, y siempre en esos talleres es como, hey, todos estamos ahí, o sea, todos tenemos oscuridad, si le queremos poner ese nombre, o sombras, o cosas con las que no sabemos, luchamos, con las que sufrimos un montón. Que esa es la cosa, esto nos está mostrando es dónde sufrimos y por qué sufrimos por ahí, dónde es que chocamos con el mundo, ¿cierto? Y mucho de ese sufrimiento es autogenerado, ¿cierto? Ya la vida nos va a dar demasiado sufrimiento y nos ha dado demasiado sufrimiento para que encima estemos nosotros poniéndonos como el extra. Entonces ahí sería trabajar con eso. Andrés, ¿se llama usted? Juan. Bueno, pues, ¿algo más? Listo, entonces vamos. Les decía, el enneagrama es un mapa preciso de nuestras motivaciones y formas de ver el mundo, por los que nos permite entender como personas, cómo pensamos, sentimos, actuamos, nos relacionamos y por qué. Ahí volviendo a ese por qué lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Entonces quiero que volvamos a la pregunta inicial, la que respondieron al inicio de esta charlita, y si conocieran eso, ¿qué me motiva? Esa pregunta que tú decías, ¿será que alguna vez la respondemos? ¿Qué es lo que los demás ven en mí? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando en mis relaciones, en mi trabajo? ¿Cuál es mi miedo más profundo? ¿Mi capacidad más grande? ¿Qué cambiará en esa situación actual? También 5 minutitos para que escribamos. ¿Qué cambiará en esa situación que están viviendo hoy, que les está generando un montón de resistencia y dificultad? ¿Qué cambiaría si tuvieran todo esto súper claro? 5 minuticos. Terminando, levantan la manito para saber. 2 minutos. Pero empieza con la primera. Entonces, para el inglés. Pues. Creo que es ¿Listo? Bueno, acá sí, conversémoslo un poquito. ¿Qué descubren con esta respuesta? Si cambia, no cambia. Eso es muy interesante porque miren que en estas 2 horas la situación no ha cambiado externamente,
¿cierto? Acá lo único que cambia es internamente y ese es el gran valor del autoconocimiento. Que muchas veces vamos a estar todo el tiempo rodeados de situaciones que no podemos cambiar. Pero nuestra gran tarea en esas situaciones no es cambiar las situaciones, cambiarnos cómo nos estamos relacionando con esa situación. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué tengo que soltar acá? ¿Qué sí puedo hacer diferente? ¿Cierto? ¿Algo más de esta respuesta que nos quieran compartir? ¿Qué surgió ahí? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Qué descubrieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció interesante eso que acabaron de Esto era escribir? en relación a la primera pregunta que te hice. Sí. Yo me di cuenta que yo, si conociera todo esto, dejaría los juicios y me desprendería de la poca flexibilidad y el sufrimiento que me causan los ideales, ese deber ser, esa forma que yo tengo en mi cabeza de cómo deberían ser las cosas y cómo los demás deberían responder, me quitaría demasiado. Esa tensión de estar ahí controlando. Qué bien. Pero lo tiene súper claro entonces, por lo que veo, más o menos. ¿Qué más? ¿Alguien más nos comparte algo que haya descubierto que le haya llamado la atención? También que la forma de afrontar el miedo cambiaría. Entonces sería el cambio de actitud y de acciones frente a la situación. Y ya solo con el cambio de actitud probablemente las acciones también se sientan diferentes. Soltar el miedo. Dale, Soltar el miedo. soltarías el miedo. Si lo conocieras lo podrías soltar. Ya lo puedo soltar, yo creo que sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a volver acá un segundo de una pregunta que me hizo Juan de estas líneas internas, ¿cierto? De esa hexada que hablábamos ahorita. Miren que cada eneatipo está en contacto de alguna manera con 4 eneatipos más. Los 2 que tiene al lado y 2 flechas más. ¿Sí lo ven? ¿Lo identifican? Cualquier número siempre tiene 2 al lado y se conecta con 2 flechas o con 2 líneas a otros 2 eneatipos. ¿Sí? Esto es otra parte del eneagrama mucho más avanzada, pero se las dejo ahí para que la exploren cuando ya tengan su test y tengan todo más listo, ya se hayan identificado ustedes mismos de manera más clara. Y es que, ahorita les hablaba, podemos compartir algunas de estas características que se llaman las alas o los matices, como les decía, de esa rueda de color, pero también estos movimientos nos hablan de puntos de recurso, es decir, como que son lugares a los que podemos ir y que muchas veces vamos cuando estamos relajados, tranquilos, creciendo, centrados en nuestra vida y viviendo en plenitud, y muchas veces vamos a esos puntos de recurso cuando estamos descentrados, un poquito estresados, rígidos, neuróticos, con muchos pensamientos o muchas cosas, o muy poco conscientes de nosotros mismos, y nos movemos al otro, ¿cierto? Entonces esos 2 eneatipos, también por eso ustedes pueden que estén confundidos en este momento, porque dicen, listo, yo soy un 8, pero yo tengo como cosas del ayudador, y es que el 8 muchas veces, cuando está como de alguna manera cómodo y tranquilo y puede permitirse soltar ese poder, ese control con, no sé, personas cercanas y ser más vulnerable, se puede volver súper ayudador. Como el jefe cuando está de buenas pulgas que trae pizza. Ese es como el ejemplo más, ¿cierto? Porque le dice también el jefe, ¿cierto? Como, ese sería el ejemplo. Pero que cuando está herido, el oso bravo, bravísimo, se va para la cueva y se encierra a lamerse las heridas y no habla con nadie y está súper privado y secreto como el 5, ¿cierto? Entonces ahí aparecen unas conexiones supremamente interesantes de cada eneatipo con otros 2, ¿cierto? A los que muchas veces nos movemos, pero que también podemos acceder a esos recursos, ¿cierto? Al 8 le serviría mucho ir hacia adentro y permitirse conocerse y encontrar esa vulnerabilidad interna, pero también, ¿cierto? Poder soltar el control y dejarse también apoyar y acompañar a otros como ese 2, solo para darles algún ejemplo. ¿Es claro? ¿Se entiende? Listo. Bueno, muy importante, este es un disclaimer muy importante, que el eneagrama mucha gente dice, es como eso es para encasillarme, eso es para yo decir que yo soy un 7, un 2, un 1. El eneagrama no tiene esa finalidad. De hecho, el primer paso para trabajar con el eneagrama es conocer el eneatipo, pero ese es solo el primer paso. No se trata de encasillarnos, sino que nos muestra esa prisión en la que ya estamos viviendo, solo que no la conocemos, ¿cierto? No la sabemos, son como unos barrotes invisibles que estamos viviendo ahí en automático, sin darnos cuenta, en piloto automático, sin ser conscientes, y nos empieza a dar el mapa para decir, hey, mira, acá está esto, hey, mira, acá está esto, por aquí es más o menos en la puerta, por acá te puedes meter, ojo con esto, ojo con aquello. Eso es supremamente importante, ¿cierto? No se trata de que ustedes se encasillen o que encasillen a otros.
eso simplemente nos muestra tendencias. Es como, mira, vos probablemente vas a tener problemas con esto, vos probablemente tenés muchas capacidades con esto y muchos dones que puedes explotar con esto, o que en las relaciones probablemente acá vas a empezar a chocar, acá hay unos puntos ciegos para mirar. Entonces ese disclaimer es bien importante. Y para que vayamos cerrando, les voy a dejar entonces un par de indicaciones sobre los test y el uso ético también del enneagrama. El enneagrama es muy poderoso. Puede que en este momento no lo hayan alcanzado a ver porque apenas están entendiéndolo y confundiéndose, y eso es normal, hace parte del proceso. Entonces digo, el primer paso es encontrarlo, entonces ya están caminando y eso es muy interesante. Pero hay que saber utilizarlo porque el enneagrama realmente es muy poderoso. Entonces, importante con los tests, no tomen ese resultado como una verdad absoluta. El test que van a hacer es muy bueno, probablemente de los mejores que hay pues, en el medio en este momento, pero tampoco es una verdad absoluta. No es que nada ni nadie, por más que lo que sea, les diga quiénes son ustedes, quiénes son, por qué hacen lo que hacen. Ustedes son los que saben, ¿listo? Que la respuesta realmente es un cliché, pero está adentro. Segundo, es una orientación preliminar, no es un diagnóstico, ¿cierto? No se trata como de diagnosticar o de encasillar como lo que estábamos diciendo. La idea es que ese resultado les dé una idea, como, hey, probablemente estás por acá o tenés mucho de esto, igual te sirve que lo explores. Puede que algunos se equivoquen, también puede pasar, no solamente porque el test no es perfecto, sino porque nosotros no siempre tenemos lo suficientemente, no nos conocemos lo suficiente para dar las respuestas adecuadas para que el test nos arroje lo que es, ¿cierto? Es como tratar un test de sangre con saliva, es como, ¿cierto? Eso no va a dar el resultado, casi el test esté perfecto, muchas veces nuestras respuestas no son las mejores, entonces puede que no sea necesariamente el correcto, y eso también está válido, y eso hace parte justamente de ese camino que hablamos del autoconocimiento. Muchas veces esa identificación real surge a través de una exploración más profunda, que ustedes sigan preguntándose, que lean, que hablen con sus parejas o personas, amigos cercanos del tema, y como, ¿y vos cómo me ves? Y esto, ¿cierto? Ahí uno va encontrando muchas respuestas también, y eso es muy interesante. Contrasten los resultados con lo que aprendieron hoy, eso es muy importante, ¿cierto? Es como yo hoy me voy con, creo que soy un 8 o un 3, y allá en el test me dice que soy un 8, bueno, contrástenlo con eso que ustedes estaban viendo hoy. Estaba viendo mucho el 7 y tenía como cositas del 2, bueno, y el test me dice que soy un 1, eso está como raro, espérate a ver, leamos más. Ahí va la segunda recomendación, busquen otros recursos, libros, videos, podcasts, talleres. Yo les voy a dejar, yo tengo podcast pues, también tengo talleres, también tengo por ahí videitos y tengo redes sociales, pero les voy a recomendar 2 libros si quieren leer más. El primero se llama La sabiduría del enneagrama. La sabiduría del enneagrama, y los autores son 2 autores estadounidenses muy tesos, que fueron los que ayudaron a expandir pues también el enneagrama, sobre todo en Estados Unidos. Hay 2 corrientes grandes en Estados Unidos, uno son ellos 2, que se llaman Rizzo, R-I-S-O, y Hudson, con H-U-D-S-O-N. Rizzo y Hudson son los autores de ese libro, La sabiduría del enneagrama. Y hay uno más actual, ese es más histórico y tiene toda la historia, es muy bueno. Hay uno más actual que tal vez es más fresco y más fácil tal vez de seguir, que es de Borja Vilaseca, que es una persona un poco más conocida actualmente, un español, que se llama Encantado de conocerme, ¿cierto? Que también tiene todo el tema del enneagrama. Entonces la idea es que busquen otros recursos, que lean en internet, también hay mucha información, si saben inglés hay más información todavía, para que puedan expandir el conocimiento del tema. Como les dije, hoy eso es un abrebocas, ¿cierto? Eso es como la entradita, pero el plato fuerte, ¿cierto? Ya se les viene. Cuando hagan el test, muy importante que sean muy honestos, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, esto es un tema de honestidad con ustedes, esto no es para nadie, no tienen que compartir a nadie los resultados ni nada, pero si ustedes no son honestos con ustedes mismos, pues seguramente los resultados ya van a estar sesgados. Importante que respondan con cómo actúo normalmente, ¿cierto? Porque no, bueno, yo creo que les van a dar pues unos detalles, unas indicaciones mucho más detalladas, pero en estos test muchas veces nos vamos con, es que no, a mí me gustaría hacer esto, entonces yo voy a responder como a mí me gustaría hacer, ¿cierto? O como me miran otros, a mí siempre me han dicho que yo soy súper querido, entonces yo voy a responder que yo soy querido y que me encanta la gente, así yo por dentro no me gusta la gente, por decir algo, ¿cierto? La idea no es que piensen en qué debería responder, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino lo que ustedes realmente sientan y desde la honestidad del momento en que lo estén haciendo. Por eso lo que les decía también, saquen un espacio, hacerlo tranquilamente, que ustedes puedan de verdad preguntarse y hacerlo con calma, que no sea como rápido, media hora que tengo una reunión y yo creo que esta, o como no se la sé, no. Dedicarle a uno mismo. No es la idea. Exacto, esto es para ustedes, esto no es para nadie más.
Y también eso último es súper importante, y es que cuando estamos en momentos difíciles, muy abrumados, o en una condición también psicológica, una depresión, ansiedad, eso puede sesgar también un poquito el resultado, entonces como para que lo tengan ahí en cuenta, y si están en ese momento súper triste, acaba de pasar algo, pues no hagan el test ese día, por ejemplo, o algo así. Bueno, ya, tomas el tiempo, háganlo con tranquilidad, no hagan varios test seguidos también, como que hoy se llevaron un número, el 8, y hicieron este test súper poderoso y le salió el 3, y no están seguros si van a hacer otros 3, entonces les sale el 3, el 2 y el 5. Eso te los va a confundir mucho más, ¿cierto? Traten de no dejar la respuesta tan afuera, no hagan muchos tests tratando de confirmar eso, sino que quédense con lo que hay y exploren más hacia adentro que hacia afuera. Y también hay cosas que existen, pues yo dentro de mi formación, nosotros hacemos entrevistas de identificación de tipo también, que hay personas que lo hacen, en donde al final uno te dice probablemente este o este, te deja con la duda de dos, pero te explica por qué, ¿cierto? Entonces una entrevista a profundidad como psicológica. Y sobre el eneagrama, para cerrar esto, el mayor problema del eneagrama es que es muy bueno, es muy poderoso, es muy preciso, es muy afinado. De verdad que cuando lo conozcan o si ya tienen más identificado el propio, van a estar, si ya le están empezando a leer o quieren leer, van a decir, pucha, esto está muy teso, esto me está describiendo de unas maneras que parece como magia negra. A mí los talleres a veces me dicen, esto es magia negra, ¿o qué? ¿Esto dónde lo sacaste? Como que es muy, muy, muy teso, porque la descripción psicológica y todo lo que le ha metido la psicología, pues desde que la trajo, lo ha hecho una herramienta muy comprensiva, nos da mucha información, y como es bastante fácil de entender, podemos caer también en etiquetarnos a nosotros y también etiquetar a otros. Entonces ahí es importante ese uso ético, ¿cierto? De no llegar yo a decirle, es que tú eres un 7 y por eso es que tú haces esto que haces y por esto es que tal cosa y tú no puedes con esto, ¿cierto? Y como que entro a juzgar o a culpar o a tratar de mejorarlos. Es que tú deberías trabajar esto porque es que los tres trabajan en esto y tú no lo estás haciendo. Y es muy fácil en serio caer en eso. Cuando uno se mete en la herramienta y la maneja es supremamente fácil, y es bueno hacer conciencia de no hacerlo. Recordarles que describen motivaciones profundas, no solo comportamientos, para que ustedes no digan, es que como, mira que hoy en la cena de no sé qué hiciste eso, entonces tú eres eso. Es como, calma, motivaciones profundas, no encasillarse ustedes mismos, no encasillar a otros, porque también lo usamos para justificarnos. Es como, usted sabe que yo soy así, es que a mí me gusta mucho eso, entonces usted sabe que a mí me gustan los programas, a mí no me pelees. No, eso no es para justificarnos, entonces es para darnos cuenta de que lo podríamos hacer diferente, de que lo podríamos hacer mejor. Y muy importante, esa es una pregunta que hay dos preguntas que me hacen mucho, la otra no la puse pues porque no es el objetivo del espacio, pero igual ya las voy a decir. El tipo no cambia, pero el comportamiento sí, ¿cierto? Entonces podemos comportarnos de diferentes momentos, de diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes espacios, en diferentes situaciones, pero el eneatipo siempre va a ser el mismo. Como les digo, a menos pues que tengan un accidente cerebrovascular que les atraviese una parte del cerebro y les cambie la personalidad, no es probable que el eneatipo cambie a lo largo del tiempo. Después de que se estructura la personalidad de los seres humanos, se mantiene a lo largo del tiempo. Tiene que ser ya algo pues como muy fisiológico, ¿verdad? Ya como un daño, un cambio. Entonces uno no cambia. Y la segunda, me preguntan mucho si hay compatibilidad entre los tipos, como que ven esto, y yo creo que porque en astrología hay compatibilidad y cosas así, ¿cierto? Entonces los Aries con los no sé qué, siempre me preguntan como, entonces yo como soy optimista me la llevaría mejor con este por esto y esto, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Hay demás que sí. Yo creo que una tiene como unas características de la personalidad que sin duda me van a llevar a reaccionar de mejores maneras frente a unos comportamientos que frente a otros. Entonces, si yo, no sé, no soporto a la gente, es un ejemplo, ¿no? No soporto a la gente y como que habla muy lento, etcétera, y me consigo es como que me vas a desesperar un poquito. Entonces, si de pronto estoy en un ambiente un poquito, pues yo sí creo que uno se puede llevar mejor con algunos de ¿Y alguien? Los que decían que no, ¿por qué no decían que no? Pues porque precisamente lo acabaste de decir, ¿cierto? Cambia la forma de cómo voy a reaccionar o algo, pero no la esencia. Entonces yo diría que no, es básicamente como los regueritos de cada uno que forman una tendencia. Entonces yo por eso digo que no, básicamente no es la esencia ya. ¿Alguna otra? Te voy a dar como testimonio.
Yo soy 5, en las 2 pruebas que me he hecho, incluso con 3 años de diferencia, soy 5, pero el comportamiento es distinto. Yo voy en el segundo matrimonio, ¿cierto? Entonces, después de mi primero, como parte de la terapia, de definir pues, qué busco en una persona, hice una lista de cosas. Y mi esposa hoy no tiene nada de eso. El checklist No tiene no nada. sirvió. Que me ayudó mucho a entender el por qué y el para qué ella es como es, ¿cierto? Entonces ellas, por ejemplo, ellas 2, y ella en diciembre quiere comprarle regalo a todo el mundo. Entonces mi mente es, ¿por qué le estás comprando esto? Y esto vale 100.000, esto 80.000, esto 90.000, y pues yo necesito entender por qué está gastando toda la plata del diciembre en regalos para Raimundo y todo el mundo, ¿cierto? Incluso gente que no es sino 1 o 2 veces al año. Pero claro, cuando yo entendí el por qué ella hace eso, porque es que ella ahí no está gastando, está reuniendo amor y afecto para darle a otro. Entonces cuando yo entendí que no es un gasto, sino que es reunir amor para expresarle a otro, yo comencé a entender un poquito más eso. Entonces puede que en esencia no haya como cierta compatibilidad, pero cuando vos entendés los rasgos del otro, aprendes a aceptarlo y a entender en profundidad por qué es así, ¿cierto? Y eso me ha permitido tener una relación con ella y a ella conmigo, ¿cierto? Pero, O sea, ella porque ve que yo me estreso, por ejemplo, yo entro a una tienda de iPhone y yo me estreso. Ella es como entrar a Disney, ¿cuánto vale el celular? 7 millones, yo, pues sube. Para ella es cómo me ven los demás si tengo el último iPhone. Entonces yo termino de entender porque ellas ellas 2 con a la 3 un poquito. Entonces también lo que tiene es el reflejo de la aceptación de los otros, y ella necesita eso. Yo comienzo a entender que ella necesita un poco de eso para sentirse feliz, y cuando yo entiendo eso yo lo acepto, ¿cierto? Y ya no es la compra del iPhone y cuánto vale, que es como mi mente funciona, sino entender el por qué ella lo hace, qué significa para ella. pero es que quizás Ya vamos para Te allá. puedes llevar bien con el que sea si sabes por qué hace lo que hace. ¿Para Pero qué hace? quizás las personas, o sea, yo creo mucho que uno tiene la persona que es porque la necesita, ¿cierto? Porque esa persona, mi esposo es muy hacia el 8, hacia el protector, pero también tiene mucho del 3. Pero él quiere, como decía Juan, o sea, yo soy el 2 en todo, pero el 2 hasta el límite de que yo no pienso en mí, ¿cierto? En cambio, entonces todo es para afuera, todo es párselo a todo el mundo. Y mi esposo, en ese orden de ideas, al ser como tan protector y eso, él quiere sacarme de ahí. Él me dice, ojo, que es que usted también vale, usted también tiene que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que no es que uno no se encuentre o uno tenga un checklist, sino que yo creo que esas personas están en el mundo para ubicarlo a uno, o para hacerlo caer en cuenta, aunque duela. Pues aunque yo he ido peleando con él muchas veces, pero no me dejas hacer esto, no me dejas hacer lo otro, pero en realidad si uno se pone a pensar, están ahí es para eso, para uno ubicarse. No, y cómo los elegimos, porque también los elegimos por algo. Eso no es casual, las mariposas no aparecen porque sí. Entonces, respondiendo también, es evidente que uno hay gente que le cae bien y le cae mal, hay gente con la que uno puede conectar más o menos, ¿cierto? Sobre todo si uno no se ha trabajado lo suficiente, es mucho más fácil. Yo creo que haciendo este recorrido ustedes identificaron al menos 2 eneatipos que les cayeron mal, ¿o no? Sí, ¿Cierto? Esta gente, ¿cierto? Hay unos que uno ni siquiera entiende. Hay uno que uno ni siquiera entiende, ¿cierto? Yo tenía en otro taller un 8, tenía un 8 y un 4, y él dijo, primera vez que entiendo a esta gente porque odio a esta gente, odio a ese tipo de gente que para él representaba eso, como que primera vez que entiendo y ya entiendo por qué, que ese es el gran trabajo. Entonces no hay compatibilidad como tal, porque, listo, supongamos que tú eres 7 y te gustan las cosas más activaditas y te metes con 3 y también son más activaditas, pero vas a tener otro tipo de problemas que no eran el de vos porque hablas tan lento y sos tan lento y te demoras tanto para hacer las cosas, que puede pasar por ejemplo al 9. No tenés ese problema de yo te empujo y tú para dónde, pero de pronto van los dos tan rápido que ni saben para dónde van y se estrellan a cada ratico, y es un problema diferente.
Entonces, que haya esa compatibilidad no va a asegurarte que no haya pruebas, simplemente que va a haber un problema diferente. Yo tengo un taller donde hacemos las relaciones de todos con todos. Entonces, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6, el 1 con el 7, el 1 con el 8, el 1 con el 9, el 9 con el 12, el 9... Todas, eso es una telaraña impresionante. Y lo bonito es eso, es que nos damos cuenta que con todos vamos a encontrar cosas súper poderosas con las que nos podemos nutrir y crecer, y siempre van a haber también desacuerdos y dificultades. Entonces la compatibilidad no está en el eneatipo, sino que está en el nivel de conciencia, que el ejemplo que acabas de dar es precioso, porque ahí es donde uno puede hacer acuerdos, donde uno puede construir. Con cualquiera de los 9 eneatipos podemos construir lo que queramos construir, trabajo, pareja, amistad, lo que quieran, siempre y cuando haya habilidades y capacidad de conciencia de decir, hey, me equivoqué, hey, acá no puedo, hey, acá esto me está doliendo, hey, acá necesito más tiempo para mí, lo que tenemos como seres humanos de necesidades individuales, partiendo de esa comprensión mutua, que el diagrama nos salva un montón. O sea, el ejemplo que Juan pues es espectacular, y me imagino que al principio se perseguían un montón, ¿o no, Juan? Porque el 2 es de tiempo y cerquita, y todo el tiempo cerquita, y los 5 somos de privacidad, de espacio, ¿cierto? Y ella detrás, y vos, dame espacio. Me están absorbiendo. Pasa un montón, ¿no? Digo que yo no le hablo sino hasta las 9 de la mañana. Eso. Entonces vamos al gimnasio junto a las 4:30 de la mañana y ella... Y la mujer Ay, no. Salgo al gimnasio, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la rutina? Y dice, ¿estás cansado? Ojo, es el más relacional del eneagrama con el menos relacional del eneagrama. Entonces, pero bueno, es muy interesante, es supremamente interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario antes de cerrar? No, creo que acá ya... Otros recursos ya más desde mí, yo tengo redes, davidvelazquez.co, también tengo Eneagrama para Todos, que es un proyecto solo dedicado al Eneagrama. Hay website y hay redes sociales también, hay blog, hay cursos, hay ebooks, y trato como de postear contenido chévere de Eneagrama como tal. En este podcast hay 2 episodios dedicados solo al Eneagrama, donde profundizamos un poquito más en cada eneatipo también, si lo quieren escuchar. También he estado invitado en otros, pues, pero eso sí no se lo cité. Me invitan mucho a hablar del eneagrama, que es muy interesante, pero esto es de por sí, y los 2 libros que les conté ahorita creo que por ahí tienen suficiente para que chequen. Muchas gracias. Sí, pero estamos Me preguntan mucho si hay compatibilidad entre los tipos, como que ven esto, y yo creo que porque en astrología hay compatibilidad y cosas así, ¿cierto? Entonces los Aries con los no sé qué, siempre me preguntan como, entonces yo como soy optimista me la llevaría mejor con por esto y esto, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Hay demás que sí. Yo creo que una tiene como unas características de la personalidad que sin duda me van a llevar a reaccionar de mejores maneras frente a unos comportamientos que frente a otros. Entonces, si yo, no sé, no soporto a la gente, es un ejemplo, ¿no? No soporto a la gente y como que habla muy lento, etcétera, y me consigo es como que me vas a desesperar un poquito. Entonces, si de pronto estoy en un ambiente un poquito, pues yo sí creo que uno se puede llevar mejor con algunos de ¿Y alguien? Los que decían que no, ¿por qué no decían que no? Pues porque precisamente lo acabaste de decir, ¿cierto? Cambia la forma de cómo voy a reaccionar o algo, pero no la esencia. Entonces yo diría que no, es básicamente como los regueritos de cada uno que forman una tendencia. Entonces yo por eso digo que no, básicamente no es la esencia y ya. ¿Alguna otra? Yo voy a dar como testimonio. Yo soy 5, en las 2 pruebas que me he hecho, incluso con 3 años de diferencia, soy 5, pero el comportamiento es distinto. Yo voy en el segundo matrimonio, ¿cierto? Entonces, después de mi primero, como parte de la terapia, de definir pues, qué busco en una persona, hice una lista de cosas. Y mi esposa hoy no tiene nada de eso. El checklist No tiene no nada. sirvió. Que me ayudó mucho a entender el por qué y el para qué ella es como es, ¿cierto? Entonces ellas, por ejemplo, ellas 2, y ella en diciembre quiere comprarle regalo a todo el mundo. Entonces mi mente es,
porque le estás comprando esto y esto vale 100.000, esto 80.000, esto 90.000, y pues yo necesito entender por qué está gastando toda la plata en diciembre en regalos para Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Incluso gente que no es sino 1 o 2 veces al año. Pero claro, cuando yo entendí el por qué ella hace eso, porque es que ella ahí no está gastando, está reuniendo amor y afecto para darle a otro. Entonces cuando yo entendí que no es un gasto, sino que es reunir amor para expresarle a otro, yo comencé a entender un poquito más eso. Entonces puede que en esencia no haya como cierta compatibilidad, pero cuando vos entendés los rasgos del otro, aprendes a aceptarlo y a entender en profundidad por qué es así, ¿cierto? Y eso me ha permitido tener una relación con ella y a ella conmigo, ¿cierto? Pero, O sea, ella porque ve que yo me estreso, por ejemplo, yo entro a una tienda de iPhone y yo me estreso. Ella es como entrar a Disney, ¿cuánto vale el celular? 7 millones, yo, pues sube. Para ella es cómo me ven los demás si tengo el último iPhone. Entonces yo termino de entender porque ella es ellas 2 con a la 3 un poquito. Entonces también lo que tiene es el reflejo de la aceptación de los otros y ella necesita eso. Yo comienzo a entender que ella necesita un poco de eso para sentirse feliz y cuando yo entiendo eso yo lo acepto, ¿cierto? Y ya no es la compra del iPhone y cuánto vale, que es como mi mente funciona, sino entender el por qué ella lo hace, qué significa para ella. pero es que quizás Ya vamos para Te allá. puedes llevar bien con el que sea si sabes por qué hace lo que hace. ¿Para qué pero hace? quizás las personas, o sea, yo creo mucho que uno tiene la persona que es porque la necesita, ¿cierto? Porque esa persona, mi esposo es muy hacia el 8, hacia el protector, pero también tiene mucho del 3. Pero él quiere, como decía Juan, o sea, yo soy el 2 en todo, pero el 2 hasta el límite de que yo no pienso en mí, ¿cierto? En cambio, entonces todo es para afuera, todo es para dárselo a todo el mundo. Y mi esposo en ese orden de ideas, al ser como tan protector y eso, él quiere sacarme de ahí. Él me dice, ojo, que es que usted también vale, usted también tiene que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que no es que uno no se encuentre o uno tenga un checklist, sino que yo creo que esas personas se están en el mundo para ubicarlo a uno o para hacerlo caer en cuenta, aunque duela, pues aunque yo he ido peleando con él muchas veces, pero no me dejas hacer esto, no me dejas hacer lo otro, pero en realidad si uno se pone a pensar, están ahí es para eso, para uno ubicarse. ¿No? Y cómo los elegimos, porque también los elegimos por algo, ¿sí? Eso no es Exactamente. casual, las mariposas no aparecen porque sí. Entonces respondiendo también, es evidente que uno hay gente que le cae bien y le cae mal, hay gente con la que no puede conectar más o menos, ¿cierto? Sobre todo si uno no se ha trabajado lo suficiente, es mucho más fácil. Yo creo que haciendo este recorrido ustedes identificaron al menos 2 eneatipos que les cayeron mal, ¿o no? Sí, ¿Cierto? Porque esta gente, ¿cierto? Hay unos que uno ni siquiera entiende. Hay uno que uno ni siquiera entiende, ¿cierto? Yo tenía en otro taller un 8, tenía un 8 y un 4 y él dijo, primera vez que entiendo a esta gente porque odio a esta gente, odio a ese tipo de gente que para él representaba eso, como que primera vez que entiendo y ya entiendo por qué, que es el gran trabajo. Entonces no hay compatibilidad como tal, porque listo, supongamos que tú eres 7 y te gustan las cosas más activaditas y te metes con un 3 y también más activaditas, pero vas a tener otro tipo de problemas que no eran el de vos porque hablas tan lento y sos tan lento y te demoras tanto para hacer las cosas, que puede pasar por ejemplo al 9, no tenés ese problema de yo te empujo y tú para dónde, pero de pronto van los dos tan rápido que ni saben para dónde van y se estrellan a cada ratico, y es un problema diferente. Entonces, que haya esa compatibilidad no va a asegurarte que no haya pruebas, simplemente que va a haber un problema diferente. Yo tengo un taller donde hacemos las relaciones de todos con todos. Entonces, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6, el 1 con el 7, el 1 con el 8, el 1 con el 9, el 9 con el 12, el 9... Todas, eso es una telaraña impresionante. Y lo bonito es eso, es que nos damos cuenta que con todos vamos a encontrar cosas súper poderosas con las que nos podemos nutrir y crecer, y siempre van a haber también desacuerdos y dificultades. Entonces la compatibilidad no está en el eneatipo, sino que está en el nivel de conciencia, que el ejemplo que acabas de dar es precioso, porque ahí es donde uno puede hacer acuerdos, donde uno puede construir, con cualquiera de los 9 eneatipos podemos construir lo que queramos construir, trabajo, pareja, amistad, lo que quieran,
siempre y cuando haya habilidades y capacidad de conciencia de decir, hey, me equivoqué, hey, acá no puedo, hey, acá esto me está doliendo, hey, acá necesito más tiempo para mí. Lo que tenemos como seres humanos de necesidades individuales, partiendo de esa comprensión mutua, que a Enneagrama nos salva un montón. O sea, el ejemplo que Juan pues es espectacular, y me imagino que al principio se perseguían un montón, ¿o no, Juan? Porque el 2 es de tiempo y cerquita y todo el tiempo cerquita, y los 5 somos de privacidad, de espacio, ¿cierto? Y ella detrás y vos, dame espacio. Me están absorbiendo. Pasa un montón, ¿no? Yo creo que yo no le hablo sino hasta las 9 de la mañana. Eso. Entonces vamos al gimnasio junto a las 4:30 de la mañana y ella Y la mujer Ay, no. salgo al gimnasio y ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la rutina? Y dice, ¿estás cansado? Ay, Es el, ojo, es el más relacional del enneagrama con el menos relacional del enneagrama. Entonces, pero bueno, es muy interesante, es supremamente interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario antes de cerrar? No, creo que acá ya... Otros recursos ya más desde mí, yo tengo redes, davidvelazquez.co, también tengo Enneagrama para Todos, que es un proyecto solo dedicado al Enneagrama. Hay website y hay redes sociales también, hay blog, hay cursos, hay ebooks, y trato como de postear contenido chévere de Enneagrama como tal. En este podcast hay 2 episodios dedicados solo al Enneagrama, donde profundizamos un poquito más en cada enneatipo también, si lo quieren escuchar. También he estado invitado en otros, pues, pero eso sí no se lo cité, me invitan mucho a hablar del enneagrama, que es muy interesante, pero estos de por sí, y los 2 libros que les conté ahorita, creo que por ahí tienen suficiente para que chequen. Muchas gracias. Sí, pero estamos en